Un libro imperfecto, pero mío. Introducción. El primer paso. No sé cómo escribir un libro, pero aquí estoy. Este libro no empezó como un proyecto bien planificado, ni como un sueño que llevaba años queriendo realizar. Nació como muchas cosas en mi vida, de un impulso. Una idea que se me metió en la cabeza y que no me dejó en paz hasta que empecé a darle forma. Lo curioso es que lo estoy escribiendo desde mi teléfono, en los momentos libres que tengo, sin un esquema claro ni las herramientas que se supone necesitas para algo así. Durante mucho tiempo me detuve por miedo a lo que dirían. Pensaba, ¿qué van a pensar si fallo? ¿Qué dirán si no lo hago bien? Pero aprendí algo importante. El verdadero fracaso no está en hacerlo mal, sino en no intentarlo. Este libro es un reflejo de mi vida, de mis intentos, mis caídas y las lecciones que he aprendido. Quiero compartir mis errores, no para evitar que otros los cometan, sino para demostrar que incluso en el tropiezo hay valor. Porque si algo me ha enseñado la vida es que no necesitas saberlo todo para empezar. No necesitas ser experto, tener dinero o la aprobación de los demás. Solo necesitas intentarlo. Este libro no busca ser perfecto, ni yo pretendo serlo. Es imperfecto, como yo, pero auténtico. Y eso, para mí, es lo que realmente importa. Capítulo 1. Aprendiendo a caminar, aunque tropiece. Desde que era niño, he sido un soñador. No podía ver algo sin imaginar cómo funcionaba o cómo podía hacerlo yo mismo. Mi mente siempre ha estado llena de ideas, y aunque muchas de ellas no llegaban a ningún lado, cada intento me enseñaba algo nuevo. Uno de los primeros recuerdos que tengo es de mi etapa en la primaria. Mi vida escolar no empezó con el pie derecho. Reprobé el primer año porque falté demasiado a clases. Mis padres estaban en Estados Unidos en ese entonces, y mi mamá trabajaba largas jornadas. No había nadie que me ayudara, que estuviera ahí para apoyarme con las tareas o con las cosas básicas que un niño necesita para avanzar. A pesar de eso, pasé al segundo año, pero mi mamá decidió regresarme al primero porque aún no sabía leer bien. En ese momento sentí que era un retroceso, un recordatorio de lo que no había hecho bien. Pero ahora mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue lo mejor que pudo haber pasado. Repetir ese año me dio la oportunidad de empezar de nuevo con más ganas. Fue como un reinicio. Pasé de ser un niño que apenas entendía las letras a uno de los mejores de la clase. Recibí diplomas, reconocimientos, y por primera vez sentí que podía lograr algo si me esforzaba. Sin embargo, la vida no siempre es lineal. Cuando llegué a la secundaria todo cambió. De ser el estudiante aplicado y destacado, me convertí en alguien más distraído. Me dejé llevar por las amistades, por las ideas de hacer cosas grandes sin saber realmente cómo. Mi promedio bajó, y con él mi confianza. Pero algo permaneció constante. Esa necesidad de intentar, de probar cosas nuevas, aunque no siempre salieran bien. Lecciones del fracaso temprano. Lo que más me marcó en esos años fue darme cuenta de que los errores no son el fin del camino. En la primaria aprendí que repetir un año no significaba quedarme atrás, sino tomar un nuevo impulso. En la secundaria entendí que no siempre puedes mantener el mismo ritmo, pero que eso no te define. Cada etapa de mi vida me ha enseñado algo diferente, y eso es lo que quiero compartir en este libro. Cómo incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en oportunidades. Uno de los mayores retos de mi juventud fue aprender a lidiar con la crítica. Desde muy joven comencé a escuchar comentarios sobre cómo empezaba cosas que nunca terminaba, cómo parecía que siempre dejaba todo a medias. Al principio, esos comentarios me dolían. Me hacían sentir que no era suficiente, que nunca lograría nada. Pero con el tiempo aprendí a verlos de otra manera. Me di cuenta de que esas críticas venían de personas que nunca se atrevían a intentar nada, que preferían quedarse en su zona de confort. Hoy esas palabras ya no me afectan. Entendí que mi manera de hacer las cosas, aunque diferente, es válida. Que intentar, aunque no sepas cómo, es una forma de avanzar. Y eso es algo que me gustaría que cualquiera que lea este libro pueda entender. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es seguir levantándote. Una lección temprana sobre la importancia de intentarlo. Mi infancia estuvo llena de retos, pero también de pequeñas victorias. Desde niño descubrí que lo importante no es cuántas veces fallas, sino cuántas veces lo intentas.
Repetir un año de primaria, bajar mi promedio en secundaria e incluso fracasar en algunos proyectos que emprendí después, fueron experiencias que me enseñaron más de lo que cualquier éxito podría haberme enseñado. Si hay algo que quiero dejar claro desde este primer capítulo, es que no hay un camino perfecto, ni una forma correcta de hacer las cosas. Mi vida ha sido un constante ensayo y error, y este libro es prueba de ello. Pero cada intento, cada error, me ha acercado un poco más a entender quién soy y qué quiero. Este capítulo no es solo una introducción a mi historia, sino una invitación a la tuya. Si estás leyendo esto, quiero que te lleves algo importante. No importa cuántas veces falles, siempre hay algo que aprender. Y lo único que necesitas para empezar es atreverte a dar el primer paso. Capítulo 2. De sueños y aprendizajes en el fútbol. Desde pequeño, el fútbol fue una de mis grandes pasiones. No solo era un deporte, para mí era una forma de vida, un sueño que alimentaba mi imaginación y me daba algo por lo que esforzarme. Había algo mágico en patear un balón, en sentir cómo una idea, una estrategia o un simple impulso podía cambiar el curso de un partido. Sin embargo, con el tiempo, el fútbol dejó de ser solo un juego y se convirtió en una de mis mayores escuelas de vida. No llegué a ser jugador profesional, aunque lo soñé muchas veces. Pero el fútbol me dio algo más. Me enseñó a liderar, a trabajar en equipo y a aprender de las derrotas tanto como de las victorias. Esas lecciones se quedaron conmigo, y aunque no terminé en un estadio lleno de aficionados coreando mi nombre, los aprendizajes que obtuve marcaron profundamente mi forma de ser. El milagro del Mundialito. Recuerdo con especial cariño un torneo que para muchos no tenía importancia, pero que para mí fue una de las mayores pruebas de mi vida. Se llamaba el Mundialito, y yo era el director técnico de un equipo amateur. Nadie esperaba mucho de nosotros y, siendo sincero, al principio ni yo mismo sabía si teníamos alguna oportunidad real. Pero desde el primer día, algo dentro de mí me decía que podíamos llegar lejos. Llegar a la fase final fue un verdadero milagro. Necesitábamos una combinación de resultados casi imposible, pero todo salió como lo esperábamos. Pasamos con lo justo y ese pequeño triunfo nos dio el impulso que necesitábamos. Contra todo pronóstico, ganamos el torneo y el premio fue algo que nunca imaginé: representar a nuestro estado en Belice, en un torneo internacional. Ese viaje fue mucho más que un premio. Fue una lección de vida. Me enseñó que, incluso cuando las probabilidades están en tu contra, no puedes rendirte, porque nunca sabes qué tan cerca estás de lograr algo grande hasta que lo intentas. Copa Telmex, un sueño nacional. Años después, el fútbol volvió a darme otra gran oportunidad. Esta vez fue en la Copa Telmex, un torneo mucho más grande y competitivo. Nuevamente, nadie apostaba por nosotros, pero logramos superar cada obstáculo. Cuando ganamos la fase estatal, sentí un orgullo que pocas veces había experimentado. El siguiente paso fue viajar a Toluca para competir a nivel nacional. Esa experiencia me abrió los ojos de una manera que no esperaba. Ver el nivel de juego, conocer a equipos de otros estados y darme cuenta de dónde estábamos parados fue un golpe de realidad. No éramos los mejores, ni siquiera estábamos cerca, pero eso no me desanimó. Al contrario, me hizo entender que siempre hay algo por mejorar, algo que aprender. Lo más valioso de esa experiencia no fue el resultado, sino la lección. A veces, el simple hecho de estar ahí, de intentarlo, ya es un triunfo. La creación de algo propio, la Liga del Valle de Etzna. El fútbol no solo me dio momentos de gloria, también me permitió crear algo que quedó marcado en mi comunidad. Un día, mientras pensaba en cómo podía llevar mi pasión más allá, decidí crear una liga de futsal. No tenía mucha idea de cómo organizar algo así, pero como siempre, me lancé sin pensarlo demasiado. Así nació la Liga del Valle de Etzna. Fue un proyecto que me consumió tiempo, esfuerzo y recursos, pero que me dio una satisfacción inmensa. Ver a los equipos competir, a los jugadores emocionados por cada partido y a las familias apoyando desde las gradas me hizo sentir que estaba haciendo algo importante. Más tarde lancé otro torneo, la Copa Olmedos, que logró expandirse en la región. Estos proyectos no duraron para siempre, porque mantenerlos era complicado.
tanto económica como emocionalmente. Pero aún hoy, cuando alguien recuerda esos torneos, siento orgullo. Sé que hice algo que dejó huella, aunque fuera pequeña. Lecciones del fútbol que marcaron mi vida. El fútbol me enseñó que liderar no significa saberlo todo, sino tener la capacidad de inspirar a los demás. Me enseñó que los grandes logros no siempre llegan de manera directa. A veces hay que pasar por fracasos, lesiones y días en los que quieres rendirte. Pero sobre todo, el fútbol me enseñó a valorar el intento. No siempre vas a ganar, pero cada partido que juegas, cada esfuerzo que haces, te acerca más a la persona que quieres ser. En el campo, como en la vida, no se trata de cuántos goles marcas, sino de cuántas veces te levantas después de caer. Reflexión final del capítulo. Mientras escribo este capítulo, me doy cuenta de que el fútbol no solo fue una pasión, sino una metáfora de mi vida. Cada torneo, cada partido y cada proyecto que emprendí en este deporte me mostró algo nuevo sobre mí mismo. Me enseñó a trabajar por lo que quiero, a enfrentar los retos con valentía y a aceptar que no siempre todo saldrá como lo planeaste. El fútbol me dio victorias y derrotas, pero más que eso, me dio lecciones que llevaré conmigo para siempre. Y si hay algo que quiero que quede claro, es esto. Nunca subestimes el poder de intentarlo, porque aunque no siempre ganes, siempre hay algo que aprender en el proceso. Capítulo 3. Aprendiendo de los errores más grandes. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, experiencias que, aunque en el momento parecen fracasos, terminan siendo lecciones que no podrías haber aprendido de otra manera. Uno de esos momentos, para mí, fue cuando decidí perseguir el sueño americano. Era joven, impulsivo, y mi mente estaba llena de ilusiones. Pensaba que cruzar la frontera hacia Estados Unidos sería la solución a todos mis problemas, la puerta hacia una vida mejor. Pero como muchas de las cosas que he intentado en la vida, no salió como esperaba. El primer intento, el choque con la realidad. Mi primer intento de cruzar la frontera fue un desastre. Pensaba que sería fácil, que con un poco de suerte lograría pasar sin problemas, pero la realidad me golpeó fuerte. Fui detenido casi de inmediato. La sensación de estar atrapado, de ver cómo tus planes se desmoronan frente a tus ojos, es algo difícil de explicar. Ese primer intento me dejó con más preguntas que respuestas. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si realmente valía la pena arriesgar tanto. Pero, a pesar de la frustración, mi terquedad me empujó a intentarlo de nuevo. El segundo intento, la lección más grande. El segundo intento fue aún más difícil. Esta vez logré avanzar un poco más, pero finalmente fui detenido de nuevo. Me llevaron a un centro de detención donde pasé un mes. Ese tiempo fue una mezcla de emociones, miedo, frustración, arrepentimiento, pero también fue un tiempo de reflexión, de enfrentarme a mí mismo y a las decisiones que había tomado. Recuerdo mirar a mi alrededor y ver a personas de todas partes, cada una con su propia historia, sus propios sueños y fracasos. Algunos estaban desesperados, otros resignados, pero todos compartíamos algo en común. Queríamos algo mejor para nuestras vidas. Durante ese mes aprendí a valorar cosas que antes daba por sentado, como la libertad. Nunca había pensado en lo frágil que es hasta que me vi privado de ella. Aprendí que cada decisión tiene consecuencias, y que algunas de esas consecuencias pueden perseguirte por mucho tiempo. El regreso a México, redefiniendo el éxito. Cuando finalmente me deportaron, regresé a México con una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, estaba agradecido de estar de vuelta, de poder retomar mi vida. Pero por otro, sentía que había fallado, que había perdido una oportunidad única. Sin embargo, con el tiempo, comencé a ver esa experiencia desde otra perspectiva. Me di cuenta de que el sueño americano no era la única forma de lograr algo grande. Aquí, en mi propio país, también podía construir algo significativo. Tal vez no tenía las mismas oportunidades, pero tenía algo más valioso: la lección de haberlo intentado y fallado. Lo que vi en el camino, un mundo que no conocía. Uno de los aspectos más impactantes de esa experiencia fue lo que vi en el camino. Durante mis intentos de cruzar la frontera, fui testigo de cosas que nunca imaginé. Vi la desesperación de otros migrantes,
personas dispuestas a arriesgarlo todo por una vida mejor. También viví momentos de verdadero peligro. Recuerdo cuando, después de ser deportado, viajaba en autobús hacia otro estado y nos detuvieron varias veces personas armadas. En una ocasión nos obligaron a bajar del autobús para interrogarnos. Nos preguntaban quiénes éramos y qué hacíamos ahí. Fue un momento aterrador, pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta de lo frágil que es nuestra seguridad y de lo fácil que es perderlo todo en un instante. El aprendizaje más importante. Esa experiencia me enseñó que, aunque la vida no siempre sale como la planeas, cada fracaso trae consigo una lección. Aprendí que no importa cuánto te esfuerces por controlar las cosas, siempre habrá factores que están fuera de tu alcance. Pero eso no significa que debas rendirte. También aprendí a valorar lo que tengo, a entender que el éxito no siempre se mide por lo que logras, sino por lo que aprendes en el camino. No llegué a Estados Unidos, pero volví a México con una nueva perspectiva, con una comprensión más profunda de quién soy y de lo que quiero en la vida. Reflexión final del capítulo. Intentar cruzar la frontera fue uno de los mayores errores de mi vida, pero también una de las experiencias que más me enseñaron. Me hizo más fuerte, más consciente y más agradecido por lo que tengo. Me enseñó a ser resiliente, a enfrentar las dificultades con la cabeza en alto y a entender que no importa cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte. Hoy miro atrás y no me arrepiento de haberlo intentado, porque aunque no logré lo que buscaba, descubrí algo más valioso: la importancia de aprender de tus errores y de seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible. Los errores no son el fin, son un nuevo comienzo, porque cada tropiezo, cada caída, es una oportunidad para levantarte más fuerte y avanzar con más claridad hacia lo que realmente importa. Capítulo 4. El ajedrez y las estrategias de la vida. Desde niño, el ajedrez siempre me fascinó, aunque no recuerdo exactamente cómo llegó a mi vida. Quizá fue un tablero olvidado en algún rincón o un regalo inesperado. Lo que sí recuerdo con claridad es que, desde la primera partida, me di cuenta de que era más que un simple juego. Cada movimiento requería pensamiento, paciencia y estrategia, algo que, sin saberlo, terminaría moldeando mi forma de enfrentar la vida. El ajedrez no solo se convirtió en un pasatiempo, sino en una herramienta que me enseñó a pensar antes de actuar. Me mostró que en cada decisión hay consecuencias, y que una mala jugada puede cambiar el curso de toda una partida. Con el tiempo entendí que esas lecciones no solo aplicaban al tablero, sino también a las situaciones más importantes de mi vida. De los primeros movimientos a los torneos escolares. Cuando estaba en la secundaria, mi interés por el ajedrez creció. Practicaba siempre que podía, aunque no era fácil encontrar oponentes. Muchas veces jugaba contra mí mismo, tratando de imaginar cómo reaccionaría el otro lado. No era un método perfecto, pero me ayudó a mejorar. Pronto, mi escuela notó mi habilidad y me invitaron a participar en torneos locales. Recuerdo la emoción de esos días, la sensación de sentarme frente a un tablero con el corazón acelerado, pensando en mi primera jugada. Cada partida era un desafío, no solo contra el oponente, sino también contra mí mismo. Tenía que controlar mis nervios, pensar con claridad y evitar que la presión me venciera. Llegué a competir a nivel regional, representando a mi escuela. Una de las victorias que más recuerdo fue en un torneo donde, contra todo pronóstico, logré quedar entre los mejores del estado. Esa experiencia me hizo darme cuenta de que, aunque el ajedrez parecía solo un juego, era una metáfora perfecta para la vida. Cada movimiento importa, y cada decisión tiene un impacto. El ajedrez como metáfora de la vida. El ajedrez me enseñó que la vida, al igual que una partida, está llena de estrategias, sacrificios y decisiones difíciles. A veces tienes que perder algo para ganar algo más grande. Otras veces, tienes que ser paciente y esperar el momento adecuado para actuar. Recuerdo una partida en particular que cambió mi forma de ver el juego. Estaba enfrentándome a un oponente mucho más experimentado. Desde el principio sentí que estaba en desventaja, pero decidí mantener la calma y jugar a largo plazo. Fui perdiendo piezas poco a poco, pero siempre pensando en cómo recuperar el terreno perdido. Finalmente, después de una serie de movimientos estratégicos,
Logré poner a su rey en jaque mate. Esa victoria me enseñó que, aunque todo parezca perdido, nunca debes rendirte. Esa lección se quedó conmigo. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando sentía que todo estaba en mi contra, recordaba esa partida y me decía a mí mismo: piensa con calma, busca el siguiente movimiento, no te apresures. Aplicando las estrategias en la vida real. Con el tiempo me di cuenta de que muchas de las habilidades que había desarrollado jugando ajedrez podían aplicarse a la vida diaria. Aprendí a analizar las situaciones desde diferentes perspectivas, a pensar en las consecuencias antes de actuar y a planear con anticipación. Sin embargo, también entendí que, a veces, la vida no te da tiempo para pensar tanto. Hay momentos en los que tienes que tomar decisiones rápidas, sin analizar cada detalle. Y eso está bien, porque no todas las situaciones tienen una solución perfecta. A veces solo tienes que confiar en tu instinto y seguir adelante. El equilibrio entre paciencia e impulso. El ajedrez me enseñó paciencia, pero mi personalidad siempre ha sido más impulsiva. Esa contradicción ha sido un tema recurrente en mi vida. Por un lado, quiero planear cada paso, pensar en todas las posibilidades antes de actuar. Pero por otro, siempre he tenido esa necesidad de lanzarme, de probar cosas nuevas sin importar si estoy listo o no. Con el tiempo, he aprendido a equilibrar ambas cosas. Hay momentos para analizar y planear, y hay momentos para arriesgarse y actuar. No siempre es fácil encontrar ese equilibrio, pero el ajedrez me dio las herramientas para intentarlo. Lecciones que van más allá del tablero. Si hay algo que el ajedrez me enseñó, es que cada movimiento cuenta. No importa si es un gran avance o un pequeño paso, todo tiene su importancia. En la vida, al igual que en el ajedrez, no siempre ganas, pero cada partida, cada intento, te deja algo valioso. El ajedrez también me enseñó a aceptar las derrotas con dignidad. No siempre vas a ganar, pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Cada derrota es una oportunidad para aprender, para mejorar, para volver más fuerte en la próxima partida. Reflexión final del capítulo. Mientras escribo este capítulo, no puedo evitar pensar en todas las veces que el ajedrez me ayudó a enfrentar momentos difíciles. Desde tomar decisiones importantes hasta superar fracasos, las lecciones que aprendí frente al tablero siempre han estado conmigo. El ajedrez me enseñó que la vida no se trata de evitar errores, sino de aprender de ellos, que cada sacrificio tiene un propósito y que incluso las derrotas pueden llevarte a algo mejor. La vida, como el ajedrez, es un juego de estrategia, paciencia y riesgo. Cada movimiento cuenta, cada decisión importa, y aunque no siempre ganes, siempre puedes aprender algo valioso de cada partida. Capítulo 5. No hay límites, solo excusas. A lo largo de mi vida, he aprendido una lección que, aunque parece simple, ha cambiado mi forma de ver el mundo. No hay límites, solo excusas. Muchas veces, las barreras que creemos que nos detienen son solo ideas en nuestra cabeza, miedos que nos inventamos para no dar ese primer paso. He pasado por momentos en los que pensé que no podía avanzar porque no tenía los recursos, el conocimiento o las circunstancias adecuadas. Pero con el tiempo me di cuenta de que el verdadero problema no era la falta de esas cosas, sino mi miedo a intentarlo. Haciendo algo con lo que tienes. Este libro es prueba de eso. Lo estoy escribiendo desde mi teléfono, sin herramientas profesionales ni conocimientos previos de cómo se escribe un libro. Lo único que tengo es la decisión de hacerlo. Para muchos esto podría parecer un error, algo desorganizado o poco serio. Pero para mí representa algo mucho más grande. La demostración de que puedes crear algo con lo que tienes a la mano. He aplicado esta misma mentalidad a muchas cosas en mi vida. Desde los torneos de fútbol que organicé hasta las veces que intenté aprender algo completamente nuevo sin saber por dónde empezar. Descubrí que, cuando realmente quieres hacer algo, siempre hay una manera. Puede que no sea la forma ideal, puede que cometas errores, pero lo importante es dar el primer paso. El poder del primer intento. Recuerdo un momento en particular que marcó esta idea en mi vida. Fue cuando decidí organizar mi primera liga de futsal. No tenía experiencia en logística, no sabía cuánto costaría ni cómo convencer a los equipos para que participaran.
Pero aún así, me lancé. Al principio, parecía que todo estaba en mi contra. Había críticas, dudas, y muchas veces pensé en abandonar. Pero me di cuenta de que, aunque no sabía cómo hacerlo perfecto, el simple hecho de intentarlo ya era un paso adelante. Al final no solo logré organizar la liga, sino que también creé algo que tuvo un impacto en mi comunidad. Ese primer intento me enseñó que no importa si las cosas no salen exactamente como las planeaste. Lo que importa es que lo intentaste, que diste el primer paso y que aprendiste algo en el proceso. Rompiendo las barreras de lo desconocido. Una de las mayores limitaciones que enfrentamos es el miedo a lo desconocido. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos, no sé cómo hacerlo, así que mejor no lo intento. Pero la verdad es que nadie sabe todo desde el principio. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Yo he cometido muchos errores porque me lancé a hacer cosas sin saber nada. Pero esos errores no me definieron, me enseñaron. Aprendí que no tienes que esperar a saberlo todo para empezar. A veces, lo único que necesitas es dar el primer paso y confiar en que aprenderás en el camino. La importancia de terminar, aunque no sea perfecto. Una de las cosas que más valoro hoy en día es el hecho de terminar lo que empiezo. Durante mucho tiempo, fui conocido como alguien que dejaba las cosas a medias, que empezaba proyectos con entusiasmo, pero que rara vez los completaba. Esa reputación me afectó más de lo que me gusta admitir. Me hizo dudar de mí mismo, me hizo pensar que tal vez no era capaz de lograr algo significativo. Pero con el tiempo entendí que no importa si algo no sale perfecto. Lo que realmente importa es verlo terminado. Este libro es un ejemplo de eso. No sé si será el mejor libro, ni si logrará llegar a muchas personas, pero lo que sé es que está terminado, y eso para mí ya es un triunfo. Aprendiendo a crear sin límites. Con el tiempo he aprendido a ver los límites como oportunidades. Cuando sientes que no puedes avanzar, es cuando más necesitas ser creativo, encontrar soluciones, buscar alternativas y, sobre todo, seguir intentándolo. He visto cómo muchas veces las personas se detienen porque creen que no tienen los recursos suficientes. Pero la verdad es que, cuando realmente quieres algo, siempre hay una manera de hacerlo. No necesitas lo mejor, no necesitas todo perfecto. Solo necesitas empezar. Reflexión final del capítulo. Este capítulo no es solo una reflexión sobre lo que he aprendido. Es una invitación para ti que estás leyendo estas palabras. No importa cuáles sean tus sueños o metas. No importa qué tan grandes o pequeños parezcan. Lo único que necesitas para empezar es intentarlo. No hay límites, solo excusas. Y cuando dejas de buscar excusas, descubres que eres capaz de mucho más de lo que creías. Este libro, como muchas cosas en mi vida, es imperfecto, pero está hecho con dedicación, con el deseo de demostrarme a mí mismo que no hay barreras que no podamos superar. El único límite real está en tu mente. Si te atreves a intentarlo, descubrirás que siempre hay una manera de avanzar, incluso cuando parece imposible. Capítulo 6. Redescubriendo el mundo a través de la tecnología. La tecnología siempre estuvo presente en mi vida, pero nunca imaginé cuánto podía influir en mí hasta hace poco. Lo veía como algo distante, una herramienta que otros usaban para cosas importantes, pero que no estaba realmente a mi alcance. Sin embargo, con el tiempo, descubrí que no solo podía usarla, sino que podía hacerla parte esencial de mis proyectos y de mis sueños. Descubrí la inteligencia artificial por curiosidad, sin saber realmente cómo funcionaba ni qué podía hacer. Pero, como tantas veces antes, decidí lanzarme sin saber mucho, explorar sin miedo. Al principio todo parecía complicado, lleno de términos técnicos y procesos que no entendía. Pero poco a poco fui descubriendo su potencial y con cada intento me fui convenciendo más de que esta era una herramienta poderosa, una que podía cambiar la forma en que hacía las cosas. Transformando ideas en realidad. Siempre he sido una persona llena de ideas. Mi mente no para. Siempre está imaginando proyectos, sueños, cosas que quiero hacer. Pero muchas veces esas ideas se quedaban en mi cabeza porque no sabía cómo llevarlas a cabo. La tecnología, y en particular la inteligencia artificial, me abrió puertas que nunca pensé que existían.
Por ejemplo, siempre quise escribir canciones, crear música que reflejara lo que siento y pienso, pero no tenía los conocimientos ni las habilidades para hacerlo. Descubrí que con herramientas de inteligencia artificial podía crear letras, melodías y hasta grabaciones completas. Por primera vez pude plasmar lo que tenía en mi mente en algo real, algo tangible. Esa experiencia me enseñó que no necesitas ser un experto para crear algo significativo. Solo necesitas la voluntad de intentarlo y las herramientas adecuadas. Rompiendo límites con creatividad. La tecnología no solo me permitió materializar ideas que antes parecían imposibles, también me ayudó a darme cuenta de que los límites que muchas veces vemos son solo ilusiones. Aprendí que incluso con recursos limitados se pueden hacer cosas grandes. Un día decidí usar inteligencia artificial para crear un video. No sabía nada de edición, pero gracias a las herramientas disponibles, pude hacer algo que antes habría parecido inalcanzable. Ese video no era perfecto, pero representaba algo importante. La prueba de que siempre hay una forma de avanzar, incluso cuando no sabes exactamente cómo. El impacto en mi perspectiva de la vida. Descubrir estas herramientas no solo cambió mi forma de trabajar, sino también mi forma de pensar. Antes, muchas veces me detenía porque pensaba que no tenía suficiente conocimiento o habilidades. Pero la tecnología me enseñó que no necesitas saberlo todo para empezar. Lo único que necesitas es la disposición de aprender, de explorar y de cometer errores en el camino. También me di cuenta de que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para expresar lo que llevas dentro. Todo lo que he creado con estas herramientas tiene algo de mí, mis ideas, mis emociones, mis sueños. No es perfecto, pero es auténtico. Una herramienta para el cambio. Uno de los mayores regalos que me ha dado la tecnología es la capacidad de compartir mis ideas con los demás. Antes, muchas de las cosas que hacía se quedaban solo conmigo, pero ahora puedo mostrarle al mundo lo que pienso, lo que siento y lo que quiero lograr. La inteligencia artificial también me ha enseñado a ser más humilde. Entre más aprendo, más me doy cuenta de cuánto no sé. Pero en lugar de desanimarme, eso me motiva a seguir explorando, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Reflexión final del capítulo. La tecnología no es perfecta, como tampoco lo soy yo, pero eso no importa. Lo que importa es cómo la usamos, cómo la integramos en nuestra vida para crear algo que nos represente. Si hay algo que quiero transmitir con este capítulo, es que no importa cuán desconocido o complicado parezca algo, siempre hay una forma de aprender, de explorar, de intentarlo. La tecnología me enseñó que no hay límites para lo que podemos hacer si estamos dispuestos a dar el primer paso. La tecnología no es solo una herramienta, es una puerta hacia lo desconocido, y cuando te atreves a cruzarla, descubres que no hay límites, solo nuevas posibilidades. Capítulo 7. ¿Cómo hice este libro y cómo tú también puedes hacerlo? Cuando decidí escribir este libro, no tenía idea de por dónde empezar. Ni siquiera sabía si era algo que realmente podía hacer. Pero como muchas cosas en mi vida, no me detuve por lo que no sabía. Simplemente decidí intentarlo, con las herramientas que tenía a la mano y una idea clara. Contar mi historia y demostrar que no necesitas ser un experto para lograr algo significativo. Lo curioso es que todo comenzó desde mi teléfono. No tenía una computadora costosa ni un software profesional para escribir. Solo tenía mi celular y una aplicación que, en ese momento, parecía más una herramienta para resolver dudas rápidas que un recurso para un proyecto tan grande como este. ChatGPT. El primer paso, una idea y un asistente inesperado. La idea de este libro nació como muchas otras cosas en mi vida, de un impulso. Siempre había querido escribir algo, pero nunca supe cómo. Un día, mientras usaba ChatGPT para resolver una pregunta cualquiera, pensé, ¿y si uso esta herramienta para organizar mis ideas? Lo primero que hice fue contar mi historia, de la manera más desordenada posible. Simplemente escribí lo que recordaba, sin pensar en la estructura ni en el orden. Lo sorprendente fue que ChatGPT no solo organizó mis pensamientos, sino que también me ayudó a profundizar en ellos, a reflexionar sobre lo que realmente quería transmitir. Con su ayuda,
cada capítulo empezó a tomar forma. Lo que al principio eran recuerdos aislados se convirtió en un relato coherente, con una estructura que poco a poco fue creciendo. Y lo más importante, nunca me sentí solo en este proceso. ChatGPT se convirtió en un asistente, un editor y de alguna manera en un compañero de escritura. Las herramientas que utilicé, además de ChatGPT, descubrí otras herramientas que hicieron posible este proyecto. Una de las más importantes fue Eleven Labs, una plataforma que me permitió dar voz a mi libro. Siempre había soñado con narrar algo propio, pero no sabía cómo hacerlo de manera profesional. Con Eleven Labs encontré la forma de convertir mis palabras en audio, de hacer que mi historia cobrara vida en otro formato. Otra herramienta indispensable fue mi teléfono. Todo el libro, desde las primeras ideas hasta el texto final, se escribió desde ahí. Es increíble pensar que algo tan pequeño puede ser el punto de partida para un proyecto tan grande. ¿Cómo lo hice? ¿Y cómo puedes hacerlo tú también? La clave de este libro no fue tener el conocimiento, sino la disposición de intentarlo. Quiero compartir contigo cómo lo logré, porque estoy convencido de que cualquiera puede hacerlo si tiene el deseo y las herramientas adecuadas. 1. Empieza con lo que tienes. No necesitas una oficina, una computadora costosa o conocimientos avanzados. Solo necesitas un lugar donde escribir tus ideas y la voluntad de plasmarlas. 2. Usa herramientas accesibles. ChatGPT me ayudó a estructurar mi historia, a mejorar mi escritura y a encontrar el tono adecuado para cada capítulo. Eleven Labs fue fundamental para convertir mi libro en un audiolibro, haciendo que mi historia pudiera llegar a más personas. Tercero, acepta tus errores. No busques la perfección desde el principio. Este libro está lleno de errores, pero cada uno de ellos fue una oportunidad para aprender y mejorar. Cuarto, termina lo que empiezas. No importa si al principio parece desordenado o incompleto. Lo importante es llegar al final. Ver tu proyecto terminado, aunque no sea perfecto, es una de las mayores satisfacciones que puedes experimentar. 5. Hazlo auténtico. Este libro no es un manual ni un ejemplo de cómo escribir. Es un reflejo de quién soy, de mis intentos, mis caídas y mis aprendizajes. Y creo que eso es lo que lo hace valioso. Un proyecto, muchos aprendizajes. Escribir este libro me enseñó mucho más de lo que esperaba. No solo fue un ejercicio de memoria y reflexión, sino también una lección sobre lo que significa ser persistente. Aprendí que no importa cuánto sepas o cuán preparado estés, lo importante es dar el primer paso. Quiero que este capítulo sea una invitación para ti, que estás leyendo estas palabras. No importa si quieres escribir un libro, empezar un negocio o perseguir un sueño que parece imposible. Lo único que necesitas es intentarlo, con lo que tienes a la mano y sin miedo a los errores. Reflexión final. Escribir este libro no fue fácil, pero fue uno de los proyectos más significativos de mi vida. Cada palabra, cada página, es un recordatorio de que no hay límites cuando te atreves a intentarlo. No sabía cómo escribir un libro, pero aquí estoy. Si este proyecto imperfecto logró inspirarte, entonces ya cumplió su propósito. Porque al final, lo que realmente importa no es cuán perfecto sea algo, sino que sea auténtico y esté hecho con el corazón.